Soy Carlos Sachs Martínez, responsable de operaciones de Seinon. Y bueno, antes de empezar, lo primero que quería hacer era agradecer pues, tanto a F2E como a Cepimeval, como al resto de ponentes, pues un poco que podamos estar presentes en esta jornada. Siempre son cosas que consideramos interesantes, jornadas de este tipo de divulgación y demás, porque permite conocer cosas dentro de nuestro sector que a lo mejor tocamos menos. Entonces, concretamente esta primera parte de iluminación, pues yo no soy un experto en iluminación y he podido aprender muchas cosas, y ahora pues vamos a ver una parte más de sistemas de gestión de la energía, donde a lo mejor algunos de vosotros pues os puede descubrir nuevas posibilidades, nuevas funcionalidades o pues aportar alguna idea nueva. Bien, lo primero que quería decir era explicaros un poco a qué nos dedicamos, ¿vale? Nosotros somos tecnólogos, somos desarrolladores de tecnología. No hacemos auditorías, lo que sí que hacemos es desarrollar herramientas para que aquellas personas que se hacen auditorías, que nosotros denominamos genéricamente gestor energético, que pueden ser, por ejemplo, pues los compañeros de Lecnor, los compañeros de Creara o cualquier otra empresa pues, de un perfil similar. Estos gestores energéticos sí que realizan esas auditorías energéticas en base a todo el know-how que han ido adquiriendo y demás, y herramientas que les puede proveer un tecnólogo, por ejemplo, como nosotros, para cualquier tipo de cliente final que pueda requerir estos servicios. Como hemos visto con la normativa que ha estado explicando ahora Fernando, pues hay muchas empresas que están obligadas pues, a pasar ya a este tipo de auditorías. Bien, como a lo mejor esto puede sonar un poco nuevo, os hago una idea así a grosso modo, donde la idea principal es la siguiente. Imaginad que la fuente de todos son datos, ¿vale? Podemos tener datos de muy diverso tipo. Datos de contadores, datos de medidores, datos de facturas, datos en ficheros de texto, cualquier tipo. ¿Vale? La idea es que esos datos lleguen a un software de gestión energética que permita una serie de herramientas que a un gestor energético le permitan pues, obtener potencialidades de ahorro, detección a lo mejor de posibles deficiencias, posibilidades, etc. ¿Esas herramientas cuáles son? Pues la monitorización de consumos energéticos y de otro tipo, la emisión de informes, programación de alarmas, que también ha hablado justo ahora Fernando sobre ellas, y cosas más avanzadas, por ejemplo el protocolo IPMVP de Evo para establecer esa línea base de la que hablábamos y demás, telecontrol, etc. ¿Vale? ¿Qué permite controlar? Pues aparte de costes de producción, ahorros, consumos y cualquier otra magnitud que se pueda medir, ¿vale? Si se puede medir con un medidor eléctrico, se puede monitorizar y gestionar desde la nube. Bien, como he dicho, las posibilidades son muchas, desde la propia inserción de facturas, la monitorización permanente, que nosotros también es la que recomendamos para un gestor energético profesional. Tenemos que tener medidas continuamente para poder sacar todo el jugo a la instalación del cliente. Incluso, pues, con cualquier otro sistema externo también se puede monitorizar. Bien, vamos a pasar ya al tema de la maximización de resultados con un sistema de gestión energética. Como he hablado, ahora están, digamos, apareciendo bastantes sistemas de gestión energética que están en la nube, ¿vale? No requieren pues, que se instale en planta o que se instale en un ordenador concreto, sino que directamente desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, pues puede ser un ordenador, puede ser una tablet, puede ser un móvil, tengamos acceso a todos nuestros datos para su gestión. Concretamente sería algo similar a esto, ¿vale? Donde pues, tenemos una serie de opciones en el menú horizontal superior y pues, la gestión de todas nuestras sedes, de todas nuestras instalaciones, de todos nuestros clientes, ya un poco en función de cómo lo queramos organizar. Bien, para usar la tecnología y maximizar los resultados en auditorías energéticas, en sistemas de gestión energética, siempre tenemos que cumplir una serie de fases, ¿vale? Considerar esto como algo análogo al ciclo que ha comentado antes Fernando, ¿vale? Hay que primero medir, hay que obtener una serie de valores, hay que hacer una auditoría y hay que continuar siempre con un mantenimiento. Para simplificar esas ideas, nosotros lo hemos dividido en tres partes. Un prediagnóstico, ¿vale? Como decir, nos ponemos en situación de lo que hay en esa instalación, una auditoría y cuando se ha terminado la auditoría, un mantenimiento que va repitiendo pues, esa auditoría de forma periódica. Bien, vamos a empezar con el prediagnóstico. Imaginad que sois pues, gestores energéticos, ¿vale? Un cliente os contrata para que le hagáis una auditoría energética, para que le hagáis el mantenimiento y demás, y al principio pues no tenéis nada. ¿Qué es lo primero que se puede hacer? Pues obtener algo de información de ese cliente.
formas muy útiles, pues por ejemplo, para empezar, se pueden obtener los datos del contador de la compañía, ¿vale? El contador de compañía, aparte de ser un elemento que registra los consumos, también tiene memoria, guarda históricos, ¿vale? Esos históricos se pueden descargar tanto de forma local, con un ordenador y demás, o, si dispone de telemedida, se puede obtener de forma directa con una llamada del tecnólogo, ¿vale? Si no disponen de telemedida, se le puede incluso dotar de telemedida y también obtener esos datos. Bien, sería, como he dicho, pues directamente con el programa de descarga, se descargan los datos del contador o se obtienen directamente mediante los datos de telemedida y ya dispondríamos de información para poder hacer ese prediagnóstico. Ese prediagnóstico es importante porque dependiendo de lo bien o mal que se haga, puede generar el éxito en ese contrato de gestión energética que hemos dicho que incluía la auditoría y también pues, ese mantenimiento periódico. ¿Qué es lo interesante una vez tenemos ese prediagnóstico? Pues ese potencial de ahorro que hemos detectado simplemente viendo que tenía almacenado el contador para poder detectar esas potencialidades de ahorro. Por ejemplo, con estos tres pasos, ajuste de la potencia, la comparación de distintas ofertas y la compensación de reactiva. Una vez hemos descargado los datos de ese contador, podemos emitirnos un informe de este tipo, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es que este cliente está pagando 95.000 euros al año en concepto de energía y tiene un ahorro potencial de 1.335 euros, ¿vale? Ese ahorro potencial se divide tanto en ahorro del término de potencia como en ahorro del término de energía reactiva. ¿Qué quiere decir? Que si tiene estas potencias contratadas, el algoritmo de cálculo del sistema nos está diciendo que si contrata esta, puede obtener unos ahorros. Esta potencia es optimizada respecto a la que tiene actualmente. Y lo mismo con el término de energía reactiva, la batería de condensadores para instalar, pues para tener el coseno de phi en 0,95 sería de 100 kVA reactivos y si queremos ser más conservadores, pues con una de 208 tendríamos el coseno puesto en 1. Sabiendo el coste de una batería de condensadores y sabemos que tenemos un potencial de ahorro de 873 euros, tenemos inmediatamente el tiempo de retorno de la inversión. También es muy importante, este mismo informe que hemos visto, repetirlo para las distintas ofertas que podamos negociar en el mercado eléctrico de comercialización, ¿vale? Como todos sabéis, pues a día de hoy para contratar el suministro eléctrico se puede contratar a centenares de empresas comercializadoras que su misión pues, es esta. Concretamente, fijaos cómo, si se comparan distintos precios, pues en este informe que hemos simulado, pues hay casi una diferencia de 1.000 euros anuales simplemente de contratar la energía a un proveedor, a una comercializadora, de contratarlo a otra. Efectivamente, como decía antes Carlos, pues cuanto más poder de negociación tengáis, también mejores precios se pueden tener. Bien, pues una vez hemos hecho ese primer prediagnóstico, ¿vale? Hemos ido a la instalación del cliente, hemos visto su contador, hemos visto si tiene optimización por potencias, si penaliza por reactiva y hemos simulado pues, distintas ofertas en el mercado libre. Es muy interesante tener ojos en la instalación. Tener ojos en la instalación es monitorizar, ¿vale? Con la monitorización, que ahora veremos algunos ejemplos gráficos, vamos a poder detectar muchas cosas que jamás se detectarían simplemente estudiando la factura, viendo las fichas técnicas de la maquinaria o poniendo la pinza ocasionalmente en determinados puntos. Aparte, también va a permitir pues, implantar normas como la 50.001. Bien. Vamos a ver ahora algunas gráficas de monitorización que lo que nos permiten detectar es esos elementos que os decía. Por ejemplo, aquí estamos viendo la curva de carga, ¿vale? La potencia de una instalación durante una semana de trabajo, ¿vale? Vemos cómo siempre hay un consumo residual. Es decir, el consumo de esta empresa, incluso cuando no están trabajando, no baja a cero. Hay siempre un margen de unos 25 kilovatios, ¿vale? Que está permanentemente funcionando. Esto no se puede detectar con la factura. Y es difícil detectarlo si es un complejo grande, saber qué máquinas están encendidas y qué máquinas no están encendidas. Esto es un poco el equivalente del stand-by de nuestras casas, ¿vale?
Para que os hagáis una idea, a este cliente esto le está suponiendo unos 25.000 euros al año, este consumo que nunca se para. Claro, una vez detectemos eso, podemos saber si ese consumo es de los CPDs, de los servidores o de cualquier otro sistema que no se pueda apagar. Si no se puede apagar, pues obviamente no se puede apagar. Pero muchas veces nos hemos encontrado con que estos consumos son evitables y es un ahorro en sí mismo detectado gracias a la monitorización. Otra de las cosas que se pueden detectar, por ejemplo, estos picos de arranque de esta empresa. Veis cómo tiene una curva de carga bastante estándar en los días laborables, pero al iniciar la jornada laboral se produce un pico de arranque, ¿vale? Concretamente ese pico de arranque tampoco se puede detectar con la factura. Simplemente tú verás un maxímetro, pero no sabrás si el funcionamiento nominal de esta empresa está aquí o está aquí, ¿vale? Gracias a la monitorización lo vemos de forma inmediata esos picos de arranque. ¿Qué se puede hacer una vez detectados estos picos de arranque? Eliminarlos, porque esto es el arranque secuencial de distintas máquinas, el arranque simultáneo de distintas máquinas que generan ese sobreexceso de potencia. Si secuenciamos el arranque, lo que podemos hacer es eliminarlo, bajando significativamente la potencia contratada, ¿vale? Es otra de las cosas que se pueden detectar y que son bastante comunes. Otra de las cosas que podemos ver son los usos deficitarios de las instalaciones eléctricas. Aquí estamos comparando dos oficinas de la misma sede, ¿vale? Concretamente vemos cómo el horario de arranque es el mismo, hay alguna diferencia significativa, pequeña, entre el consumo, pero a la hora de la comida el hábito de una oficina es desconectar cargas para luego volver y en otra no, ¿vale? Esta diferencia de consumos, pues día tras día, en todos los días laborables, al final supone un deterioro económico para la oficina de color rosa frente a la de color azul. Esto que hemos visto nosotros visualmente con la gráfica se puede convertir a euros y saber cuántos euros está gastando de más la oficina de color rosa por no apagar esa iluminación. Otra de las cosas que nos permite la monitorización es comparar entre alternativas, ¿vale? Concretamente aquí estamos comparando entre un sistema de climatización inverter y no inverter. Se ve cómo claramente la tecnología inverter es mucho más eficiente. Tenemos aquí la curva de carga. Con la curva de carga podemos calcular los euros y con los euros el retorno de la inversión. Esto mismo que hay aquí con climatización también se puede hacer con iluminación, ¿vale? Imaginad que tenemos un complejo grande donde se está monitorizando un sector y otro sector. De esa forma se puede ver un poco la comparativa de consumo entre los dos elementos y hacer cálculos. ¿Qué más cosas tenemos? Durante la auditoría, aparte de todas estas cosas que podemos sacar gracias al análisis de las gráficas de monitorización, ¿vale? Realmente alguien que se ponga a estudiar gráficas de monitorización con un poquito de experiencia y un poquito de tiempo puede detectar innumerables puntos de mejora, como estos que hemos visto y muchos más. Además, también muchas veces las auditorías se hacen en sistemas determinados, por ejemplo, hospitales, colegios, centros deportivos. Yo una de las cosas que recomiendo, hay guías de eficiencia energética sectoriales accesibles para todos por internet, redactadas por organismos oficiales de energía, bastante interesantes y que pueden dar pues una idea interesante de por dónde se puede empezar a mirar en estos sitios. También es importante el aprendizaje continuo, es decir, un gestor energético se va encontrando con casos, con problemas, con cosas que luego podrá ver o podrá replicar o podrá buscar en las siguientes auditorías que vaya haciendo. Y también estar al día tecnológicamente. Es muy importante porque en el mundo en el que nos movemos, sobre todo por ejemplo en el del LED, la tecnología va cambiando, va avanzando y demás. A lo mejor, como decía antes Alfredo, lo que hoy es eficiente dentro de 5 años puede no serlo, ¿vale? Entonces de esa forma tenemos que estar al día tecnológicamente para que nuestro cliente pues tenga lo mejor. Bien, este es otro caso real de monitorización. Concretamente aquí lo que tenemos son los vestuarios de un gimnasio bastante grande, donde se cambió la tecnología de iluminación a LED, ¿vale?
Esto sirvió para cuantificar los ahorros, es decir, se ve cómo pues, gradualmente el consumo durante las fases de implantación va bajando y aparte de apreciarlo visualmente, aquí estamos viendo la energía, esto se puede traspasar también a euros. Es una forma muy interesante de cuantificar esa reducción de consumo económico gracias a una sustitución tecnológica. Otra de las cosas que se pueden hacer con sistemas de gestión de la energía es, por ejemplo, el protocolo IPMVP, ¿vale? Que es un poco lo que hemos estado hablando antes. Imaginad que una instalación tiene un consumo de referencia y llegado un momento se introducen unas medidas en eficiencia energética. Esas medidas en eficiencia energética lo que hacen es que ese consumo pues, baje y demás, pero no sabes hasta qué punto puede afectar la subida de producción, la bajada de producción, la climatología, etc. ¿Vale? Este sistema lo que hace es calcular esta curva de regresión, que sería lo que habría consumido el cliente si no se hubieran introducido esas medidas en eficiencia energética. Es decir, esto es la realidad, se introducen cambios, esto es la realidad y esto es lo que hubiera sido. Todo eso en base al algoritmo de cálculo de la Organización Internacional EVO. Una vez se hace un proyecto de IPMVP, ¿vale? de este tipo, se pueden imprimir los informes donde pues, se tienen las distintas informaciones. Pues las líneas base, ¿vale? Comparadas con cuando se ha consumido de más o cuando se ha consumido de menos. Y pues también un poco los periodos de referencia, el ahorro conseguido frente al ahorro previsto. Bien, y por último, el tema del mantenimiento, ¿vale? Hemos hablado un poco de las cosas que se pueden hacer en una auditoría energética viendo datos de monitorización. Ahora, una vez hecha esa auditoría y digamos que más o menos la instalación está pues, relativamente bien ajustada, hay que asegurarse de que si algo cambia, nos enteremos, ¿vale? Incluso al cabo de un cierto tiempo, realizar de nuevo una auditoría. Concretamente, lo podemos hacer con alarmas y con actividades periódicas. Bien. Las alarmas es, pues si tenemos una serie de medidores dentro de la instalación, por ejemplo, aquí tenemos el medidor general, el medidor de clima, el de iluminación, el de los tomos de corriente, simplemente sería establecer si un parámetro es mayor o menor que un determinado valor que me mande un aviso. Por ejemplo, si el factor de potencia es menor de 0,5, quiero recibir un aviso en mi móvil para saber porque a lo mejor se ha podido estropear la batería de condensadores. O si el consumo de iluminación supera un determinado umbral o baja de un determinado umbral, puede suponer a lo mejor que la tecnología de iluminación está empezando a ser pues, menos eficiente de lo que era antes o a deteriorarse. Bien, concretamente también es importante controlar el tema de la degradación de los equipos. Aquí estamos viendo una industria que tiene un consumo más o menos normal, más o menos estándar, pero de repente, con forma de escalón, empieza a consumir mucho más. Esto es un funcionamiento típico cuando una máquina con consumo importante tiene una avería. ¿Vale? Una máquina con avería, en el caso más evidente, deja de funcionar, pero en muchos otros casos sigue funcionando, pero para hacer el mismo trabajo requiere mucha más energía. ¿Esto qué pasa? Que aparte de que la máquina funcione fuera de sus condiciones normales, a final de mes, si esto no se controla, pues llega un problema en la factura y lo peor de todo es que no se sepa dónde está ese problema. Sabemos que tenemos un incremento de la factura, pero no sabemos dónde está ese problema. De esta forma, imaginad que yo tengo una alarma puesta que por encima de 1000 kilovatios hora el día me avisa, aquí empezaría yo a recibir avisos. ¿Vale? De esa forma puedo saber que en esta línea de monitorización hay un problema y tengo que revisarlo. Otro de los problemas del mantenimiento, antes hemos hablado de las dos oficinas, que una tenía malos hábitos, otra tenía buenos hábitos. La corrección de los hábitos muchas veces y por desgracia es pasajera. ¿Vale? Entonces también es importante de forma continua estar supervisando que no se vuelva progresivamente a los problemas de siempre. ¿Vale? Eso también lo podemos hacer pues, de la misma forma que he dicho antes. Con una alarma
a partir de un cierto umbral sabemos que algo está pasando. Eso nos puede dar una pista para entrar y empezar a indagar en las gráficas de consumo. También es muy importante, antes comentaba que una de las claves era que era importante estar al día tecnológicamente. Aparecen nuevas tecnologías que pueden ser interesantes para su sustitución o no a día de hoy. A lo mejor el día de mañana ha mejorado mucho el proceso de fabricación, los precios han bajado y entonces sí que sale rentable. Concretamente aquí estamos viendo pues, una sustitución en una lavandería industrial de parte de los calentadores eléctricos por un sistema de agua caliente sanitaria por colectores solares, ¿vale? Concretamente se puede ver de forma visual el ahorro que luego, como digo, pues se puede convertir a euros directamente en vez de sacando esta gráfica de monitorización, pues sacando la de consumo económico. También es importante que el gestor energético revise mes a mes que las facturas que le llegan al cliente son correctas, ¿vale? Hemos visto muchos casos de facturas erróneas de terceros clientes que se mandan por error y que si no se comprueban, pues pueden pasar perfectamente. ¿Cómo se puede comprobar? Imaginad que se está monitorizando el contador de la compañía. Si nos llega una factura de la compañía eléctrica y otra la emitimos con el sistema de gestión energética, tienen que ser exactamente iguales. ¿Por qué? Porque la fuente de datos es la misma, que es el contador. Y también es muy importante que periódicamente se vayan emitiendo informes de seguimiento, ¿vale? Pues viendo a ver los consumos cómo están distribuidos por periodos, viendo los maxímetros, la distribución de euros incluso entre semana y fines de semana, para ver si el consumo de fines de semana, que en teoría es improductivo, supone un coste importante. También anualmente hay que renegociar esos contratos que hemos dicho al principio, ¿vale? Porque a lo mejor la mejor oferta que tenía el año pasado, dentro de un año no será la mejor, con lo cual hay que seguir pues, pidiendo precios en el mercado libre a las comercializadoras y quedarnos con la que más rentable le salga a nuestro cliente. Y aparte de todo esto que hemos visto, también hay muchas herramientas de valor añadido que se pueden ofrecer. No solo se trata de monitorizar parámetros eléctricos. Cualquier magnitud que tenga un medidor electrónico que lo pueda recoger, se puede medir. Sensores de agua, de gas, de CO2, de termias, cualquier cosa. Aparte, se pueden calcular rendimientos de motores. Tenemos unos clientes que tienen unas bombas de riego donde está monitorizado el caudal, la potencia y algún otro parámetro. Mezclando, haciendo una fórmula con esos parámetros, pueden tener una gráfica de rendimiento. Saben que pueden poner también una alarma que si ese rendimiento baja, por ejemplo, del 95%, pues recibir un aviso para revisar esa bomba. También el tema de ratios energéticos, ¿vale? A la plataforma se le puede añadir pues, la producción para de esa forma poder saber si realmente estamos mejorando, como decía antes Fernando, o directamente no tiene nada que ver con el aumento o bajada de producción. El telecontrol, la activación y desactivación de cargas en tiempo real, incluso concatenarlo a determinadas acciones para deslastre de cargas y demás. Servicio multisede, implantación de ISO 50001 y muchas más cosas que se pueden hacer. Bien. También es importante que a lo mejor los clientes grandes, los que tienen muchas sedes, pues se le puede dar un servicio donde a lo mejor o el gestor energético o él mismo pueda controlar la diferencia entre las sedes, ¿vale? De esa forma puede sacar informes entre las distintas sedes de cada uno de los consumos y comparar las curvas de carga como hemos visto anteriormente. Bien, pues eso era en principio lo que os tenía que contar hoy. Espero que haya sido interesante y nada, cualquier cosita luego en la mesa redonda pues lo podemos hablar. Muchas gracias.